Historia de México en 1814. Regresa Fernando VII. Adiós a la monarquía constitucional. Capítulo 1. El teatro sin censura. Una vez suprimida la Inquisición, el administrador del Hospital Real de Naturales pidió licencia para presentar algunas obras teatrales que hasta entonces habían sido prohibidas. De esta manera, la nueva Junta Suprema de Censura permitió la puesta en escena del Falso Anuncio de Portugal, La Gitana de Memphis, El Diablo Predicador y El Negro Sensible, obras que aunque no iban en contra del dogma católico, tampoco promovían las buenas costumbres de la época. Estas funciones tenían lugar en la noche y eran relativamente baratas. Bajo un mismo techo convivían los miembros de la más alta élite y las clases más bajas de artesanos y jornaleros. Capítulo 2. Estrategia militar. El ejército que dirigió Morelos fue muy distinto al de Hidalgo, porque, a diferencia de este último, su líder estaba consciente de la capacidad bélica de las fuerzas realistas. Además, las tropas de Morelos alcanzaron un gran profesionalismo. Ya no eran la multitud de indígenas, campesinos y mestizos que con palos y piedras llegaban a las poblaciones a destruir a las autoridades políticas. Con un ejército más selecto, el caudillo del sur ideó nuevas estrategias, construyó fortalezas, atacó puntos estratégicos, se atrincheró en poblaciones alejadas de los centros urbanos y cortó las vías de comunicación y de suministros al ejército enemigo. Capítulo 3. Vivas por el regreso del monarca. En junio llegó a Nueva España la noticia del regreso del rey Fernando VII, quien regresa al poder en este año porque las tropas francesas de Napoleón Bonaparte abandonaron España después de una invasión militar que se inició en 1808. Para muchos, el retorno del monarca español a su trono solucionaría todos los problemas que se habían suscitado a partir de su exilio en 1808. Llenos de euforia por la buena nueva, los novohispanos salieron a las calles con estándares que mostraban el retrato del monarca, celebraron misas y tédiums en acción de gracias, y se echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias. Los comerciantes y batallones de patriotas desfilaron por las principales avenidas de la capital, donde la música dio motivo a espléndidos bailes. Sin embargo, aún faltaba que el rey prestara juramento a la Constitución promulgada en Cádiz, durante su ausencia, 2 años antes. Capítulo 4. Se establece la monarquía absoluta. El 10 de agosto, el virrey Félix María Calleja emitió un bando para solemnizar la noticia del regreso al trono de Fernando VII, el 10 de mayo del mismo año. Al recuperar su puesto, el monarca abolió la Constitución de Cádiz y restableció el Consejo Real con la misma estructura que tenía en 1808. Asimismo, ordenó la disolución de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales. Además, prohibió bajo severas penas hablar o fomentar de modo alguno especies que atacasen o contradijesen directamente los derechos y prerrogativas del trono y las justas y benéficas declaraciones contenidas en dicho Real Decreto. La alegría que unos meses antes había manifestado el pueblo novohispano con la noticia del regreso de su monarca no se suscitó de nuevo ante las medidas que éste llevó a cabo. Capítulo 5. Los inquisidores regresan a sus puestos. El 30 de diciembre de ese año, la Inquisición volvió a instaurarse en Nueva España. En casa del inquisidor fiscal, Manuel de Flores, se llevó a cabo una reunión con los miembros y dependientes de la institución, quienes nombraron como promotor fiscal interino a José Antonio Tirado y Priego, en vista de que los dos antiguos inquisidores, Isidoro Sáenz de Alfaro y Bernardo de Prado y Ovejero, habían regresado a España. Una de las primeras acciones de la restablecida Inquisición novohispana fue la publicación de un edicto en el que se ordenaba que todos aquellos que hubiesen dicho o oído decir cosas contrarias a la religión o al Santo Oficio debían denunciarse a sí mismos o a terceros. Sin embargo, aunque el tribunal retomó sus labores y procesos de antaño, las cosas no volvieron a ser iguales. Esta institución dejó de tener autoridad moral con la que hasta entonces se le había tratado. Capítulo 6. Participación novohispana. Los diputados americanos que habían participado en la elaboración de la nueva Constitución trataron de incorporar las reivindicaciones de sus propios territorios, al tiempo que buscaban seguir formando parte de la monarquía española. Con estos dos principios, los 21 diputados que representaron a Nueva España entre 1810 y 1823, entre ellos José Miguel Gordoa, José Miguel Guridi y Alcócer, José Miguel Ramos y Arizpe, José María Gutiérrez de Terán y José María Cuoto, lucharon por la igualdad política al interior del imperio, por la libertad de comercio, cultivo e industria, así como por la consecución de una mayor autonomía política, económica y administrativa. Aunque muchas de estas exigencias no se cumplieron, no hay duda de que la Constitución trató de mantener unida la monarquía española durante los tiempos de crisis. Capítulo 7. El proyecto liberal. La crisis política que desató la invasión napoleónica a la península ibérica
encontró solución mediante la instauración de un nuevo orden basado en la representación de la nación en un Congreso Constituyente. Juntos, los diputados de todos los territorios de la monarquía española habían escrito una constitución válida para los dos hemisferios del imperio. Capítulo 8. El regreso del absolutismo. Napoleón y Fernando VII llegaron a un acuerdo para el regreso de este último al trono español. Dicha resolución se concretó el 11 de diciembre de 1813 con la firma del Tratado de Balancay. A partir de entonces, las viejas élites monárquicas comenzaron a movilizarse para derribar el régimen constitucional que se había establecido durante la ausencia del monarca. Capítulo 9. Continuación del proyecto liberal. Después de desembarcar en Valencia el 4 de mayo de 1814, Fernando VII emitió un decreto en el que derogaba la Constitución y toda la legislación llevada a cabo por las Cortes. 6 días después, el general Naseriano Eguía ocupó Madrid para permitir el retorno del rey y su corte a la capital del imperio. Las Cortes instaladas en la capital desde hace unos meses fueron disueltas por su propio presidente, quien además delató a los diputados liberales. Así, las tropas reales comenzaron la persecución y detención de los diputados y políticos liberales. Después de varios años de encabezar la lucha armada en contra del invasor, y sin recursos a la mano, los liberales españoles no pudieron hacer frente a la reinstauración del absolutismo. Entre 1814 y 1820, diputados americanos como José María Couto, Miguel Ramos Arizpe, Joaquín Maniau y Torquemada y José María Gutiérrez de Terán fueron detenidos, desterrados o encarcelados. Con el regreso de Fernando VII al trono español, se restauró, entre otras cosas, el Tribunal del Santo Oficio. Los alcaldes de los ayuntamientos constitucionales tuvieron que dimitir, mientras que los intendentes, corregidores y alcaldes mayores volvieron a ocupar sus cargos bajo las mismas características que tenían en 1808. Capítulo 10. Las noticias en Nueva España. Fernando VII había regresado a su trono después de 6 años de ausencia. No obstante, el deseo que muchas personas habían tenido al principio para que su monarca volviera a ocupar el puesto había desaparecido con el paso del tiempo. Durante la ausencia del monarca español, la Constitución de Cádiz había instaurado instituciones que probaron su eficacia, además de permitir a los hispanoamericanos tener una representación en la toma de decisiones dentro de la metrópoli. En las Cortes, los diputados americanos habían abogado por la igualdad de derechos respecto a los del resto del Imperio español. Asimismo, habían conseguido la aprobación de diversas reivindicaciones económicas, como la abolición del tributo indígena, la exención del pago de la alcabala y la abolición de las rentas estancadas. Después de obtener todos estos beneficios, ¿estarían dispuestos los novohispanos a volver al sistema anterior? Capítulo 11. El manifiesto de los persas. Antes de efectuar el golpe que devolvería al Estado el poder absoluto del monarca, los seguidores de Fernando VII consiguieron que 69 diputados firmaran el manifiesto de los persas, texto en el cual se descalificaba el trabajo y el significado de las Cortes y de la Constitución de 1812. Aunque la mayoría de los diputados novohispanos eran liberales, contrarios a la vuelta al régimen absolutista, entre ellos había también partidarios del regreso a la situación previa a 1808. Tal era el caso de Antonio Joaquín Pérez, diputado por Puebla, doctor en teología, canónigo de la catedral de dicha ciudad y comisario de la Inquisición; Salvador San Martín, representante suplente por Guadalajara; José Cayetano Fonserrada y Ibarredeán, de la Catedral de México y representante por Valladolid, así como del canónigo Juan José Guerreña, representante por Durango.